Muy buenos días YouTube, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos al taller. El día de hoy pues vamos con la segunda parte de la construcción de nuestro tricóptero. Y de lo que vamos a hablar en esta parte o lo que les voy a mostrar es cómo construir el pivote de cola. ¿Y cómo así que pivote de cola? Pues para los que no saben y pues para los que saben también, los drones o los cuadricópteros o los hexacópteros o los octacópteros, la manera como hacen el giro de yaw o de rotor o de giro en su propio eje, pues es con el torque de los motores. Como saben, la mitad de los motores en un cuadricóptero gira en sentido de las manecillas del reloj y la otra mitad gira en contra de las manecillas del reloj. Entonces cuando el dron necesita hacer un giro en su propio eje, pues aumenta el torque de los motores que van en ese sentido y disminuye el torque que van en el otro sentido, y así de esa manera es el giro. Pues el tricóptero es un caso especial porque tiene un número impar de motores, lo que significa que genera más torque para un lado que para el otro necesariamente. Así las hélices estén, como yo lo tengo en este momento, que una en un brazo gira en contra de las manecillas del reloj, la del otro brazo gira a favor de las manecillas del reloj, pero la que está en la cola gira también en contra de las manecillas del reloj. En un tricóptero perfectamente todos los motores pueden girar en el mismo sentido y no hay ningún problema, porque lo que realiza el movimiento de yaw o de giro en su propio eje, pues es un sistema en la cola que lo que hace es mover el motor de la cola en un sentido o en el otro. Y eso hace que nuestro tricóptero gire sobre su propio eje. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Pues que en un cuadricóptero no tenemos ninguna parte móvil aparte de los motores. En un tricóptero tenemos el pivote de la cola, lo que lo hace un poco más complicado de construir y de pronto disuade un poco a las personas que no tienen experiencia de construirse un tricóptero, porque este mecanismo pues es un poco lo más difícil de hacer de un tricóptero. A continuación les voy a mostrar yo cómo lo hice y les voy a poner de todas maneras los links en la descripción del servo que utilicé, de las piezas que utilicé para el montaje, para que si ustedes lo quieren hacer pues lo puedan hacer también. Entonces si les parece vamos con el video y nos vemos en un segundo. El mecanismo de inclinación del motor de cola de un tricóptero es básicamente la parte más complicada de construir del tricóptero. Entonces trataré de explicarlo pues lo mejor posible. Lo que nosotros vamos a utilizar es una técnica utilizada por David Windestall, el de RC Explorer, en los inicios de sus primeros tricópteros, y es usar estas piezas que se usan como mecanismo de dirección en algunos aeromodelos. Les voy a dejar el link en la descripción de donde las pueden comprar, pero yo las he comprado pues localmente en una tienda de hobbies de mi ciudad, y pues la verdad son bastante baratos. Se necesitan dos de ellos y yo a uno de ellos le he colocado estos bujecitos de latón que traen la otra pieza. El mecanismo de dirección se compone de dos piezas, esta y otra pieza que es como un bracito que va aquí en el centro. Ese bracito tiene estos bujes de bronce o de latón, y pues yo lo que he hecho es aprovecharlos y colocárselos. Bueno, como pueden ver, las piezas que les digo de dirección delantera de aeromodelo, pues vienen un bracito que tiene el buje de latón, y viene pues la pieza que en realidad necesitamos. Pero como buen ingeniero pues la verdad me da mucha tristeza desperdiciar estos bujes, ya que deslizan perfectamente, como pueden observar, en el tornillo. Entonces lo primero que deben hacer pues es quitarle los tornillos prisioneros que tienen. Estos tornillos lo que hacen es que sostienen el eje que normalmente la gente usa para colocar su tren de aterrizaje, y pues ya nos disponemos a sacar el bujecito de latón con ayuda de una copa y de nuestra prensa. Entonces simplemente colocan la copa a un lado para que dé soporte, le colocan algún ejecito. Yo usé una punta de destornillador de este intercambiables y que pueda hacer presión en el buje, y con la prensa pues lo sacamos. Así hacemos igualmente con el otro y obtenemos el bujecito de latón que necesitamos. Recuerden que no es completamente necesario, simplemente si ustedes quieren pues pueden
abrir las perforaciones un poquito más para que el tornillo o el eje entre deslizante, pero estos bujes no son completamente necesarios. Yo lo he querido hacer pues porque creo que le dan un poco más de firmeza. Luego tenemos que perforar con 8 milímetros para poder que los bujes nos entren. Empiecen con una broca más pequeña y luego van subiendo de tamaño hasta que logran obtener el tamaño de 8 milímetros que se necesita. Luego también con ayuda de la prensa pues simplemente los pueden ir metiendo otra vez. Aquí me tocó poner el bracito en el centro para darle apoyo y que no se torciera la pieza, pero como pueden ver ya los bujes quedan colocados y quedaron muy bien, ha dado un muy buen resultado. Y como pueden ver pues el tornillo ya pasa deslizante y la pieza funciona perfectamente. El objetivo de ponerle estos bujes de latón es que una de las dos piezas, el eje debe entrar libre, debe girar completamente libre, y en la otra pieza debe entrar digamos que firme, o sea, debe quedar fijo en la pieza. En una de las piezas debe entrar deslizando y en la otra debe quedar fijo. Entonces, para eso he colocado los bujecitos, porque por los bujes el eje pasa libre y cuando gire o cuando haga este movimiento, pues no va a sufrir desgaste alguno, pues porque el metal es muchísimo más resistente que el plástico. Pero igual no es obligatorio, ustedes lo pueden hacer simplemente ampliando un poquito las perforaciones con un taladro y listo. Entonces lo que deben hacer es que la pieza por la cual el tornillo o el eje entra apretado es la que va a quedar en la parte de arriba y es donde va a ir fijo el motor, y la otra pieza, que es por donde el tornillo entra deslizante o el eje entra deslizante, es la que va a ir fija en nuestro brazo, ¿sí? Entonces va a quedar de esta manera, ¿sí? Por la que entra el tornillo o el eje entra apretado va a quedar en la parte de encima y va a quedar hacia la parte de adelante de nuestro tricóptero, y la que tiene los bujes o las perforaciones más amplias, por donde el tornillo entra deslizante, va a quedar hacia la parte de atrás y va a quedar en la parte de abajo, y el tornillo va a entrar de atrás hacia adelante. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Quedaría así nuestro montaje, y la parte que se movería sería esta. Entonces una vez lo tengan ensamblado, pues les va a quedar de esta manera. Les va a quedar el tornillo moviéndose con el que va en la parte de arriba, el tornillo va fijo en este y deslizando en el que va en la parte de abajo. Sobre este es que se desliza y se mueve. Va a ir montado de esta forma, y entonces ya lo que tenemos que hacer es hacer las perforaciones. Otra cosa que se me olvidaba. Esto debe girar lo más libre posible para que no sobreesforzar el servo. Entonces si ustedes tienen que lijar un poco, a mí me tocó hacerlo en estos lugares para que este movimiento se diera sin ninguna resistencia acá, pues lo van a tener que hacer. Lo ideal es que el movimiento sea lo más libre posible. Listo. Otra cosa es que el tornillo tampoco debe sobresalir de esta parte, debe quedar completamente plano, porque ahí vamos a colocar el cuerno del servo que nos va a mover y que nos va a hacer este movimiento. Entonces ya lo tenemos listo. Ahora lo que tenemos que hacer son las perforaciones en esta parte en donde vamos a sujetar el motor. Bueno, y para hacer las perforaciones en donde va a ir montado el motor, lo que podemos hacer es utilizar uno de estos montajes en cruz que vienen con los motores como plantilla. Entonces lo vamos a colocar lo más centrado posible. En este caso vamos a utilizar los dos agujeros que tienen mayor separación, y vamos a poner
vamos a hacer uno a cada lado del montaje de nuestra pieza. Entonces lo vamos a colocar lo más centrado posible y lo vamos a marcar con nuestro marcador para poder hacer la perforación. Bueno, y ya tengo marcado en donde voy a hacer las perforaciones. Entonces no es sino conseguir una broquita de un taladro para hacer una perforación de 3 milímetros y pues perforar. Y ¡tarán! Así tenemos ya listo nuestro pivote de motor de cola. Bueno, en realidad me salté varios pasos, pero fue que la verdad lo hice tarde en la noche y me fue difícil hacerlos en la cámara. Entonces, si les parece, vamos a desbaratarlo y les muestro qué fue lo que hice. Bueno, entonces lo primero es que, si recuerdan, pues estábamos haciendo estas dos perforaciones. A ver, yo tomo esto para mostrarles más fácil. Estábamos haciendo estas dos perforaciones, pero resulta que si yo colocaba el motor en esta parte, pues los tornillos aquí debajo me iban a interferir con esta correilla plástica que se necesita para ajustar el pivote en el brazo. Entonces lo que hice fue que simplemente aproveché estas dos perforaciones que ya tenía el sistema y las amplié un poco y simplemente las usé para colocar el motor. Ahora, lo que pasa es que el motor, como si ustedes pueden ver, el eje sobresale un poco por debajo del motor, entonces no lo podía colocar simplemente aquí encima. Entonces lo que hice fue hacer este espaciadorcito en madera. Entonces ya con el espaciadorcito podemos colocar el motor sin ningún problema en esas dos perforaciones. Lo otro que hice fue ampliar estas perforaciones, esta y esta, con el objetivo de que la correilla plástica se ajustara a la madera lo mejor posible y así quedara lo más firme posible. Lo otro que hice fue que le coloqué el cuerno del servo aquí al frente con estos dos tornillos. Entonces lo que deben hacer es tomar uno de los cuernos que viene con el servo. Yo tomé el que viene en X, en cruz, y deben lijarlo y quitarle esta pequeña protuberancia que tiene encima. Él debe quedar completamente plano aquí encima. Lo otro que deben hacer es, con un poco de pega instantánea o de cianocrilato, pues entonces lo pegan en la parte del frente del mecanismo lo más centrado posible, lo más centrado que puedan. Es muy importante que quede bien centrado. Después de pegarlo, que veo que está un poco desenfocado. Después de pegarlo, deben escoger dos de los huequitos o de las perforaciones que tiene el cuerno, que más material vean que pueden coger aquí en el pivote, y simplemente con una broquita muy pequeñita hacen una perforación y ya le pegan los dos tornillitos pequeñitos para que quede fijo del todo, ¿sí? Ahora, al servo, que le hemos hecho al servo, el servo en la parte del frente tiene
una pestaña como esta, entonces se la quité y lijé completamente que quedara plano esta parte del frente. También el servo, este cable sale por este lado, entonces lo que hice fue quitar esta tapita y todos estos 4 tornillos y le hice una perforación para que los cables pudieran salir de esta manera. Muy sencillo. Y también pues para que el servo nos ajuste bien en el mecanismo, pues le hacían falta 1,5 milímetros para que te quedara a la altura perfecta. Entonces ese 1,5 milímetros lo que hice fue que yo tengo de este material que uso para los circuitos integrados, tiene exactamente 1,5 milímetros de espesor. Entonces lo que hice fue cortar un pedacito del tamaño que necesitaba y se lo pegué en la parte de abajo del servo. Ya entonces es muy importante que centren el servo con ayuda de su receptor y de su radio, para que quede completamente centrado, y busquen la posición más centrada que puedan en el pivote y colocan el servo. Luego, con ayuda de 3 correillas plásticas, pues lo fijan al brazo y queda listo su pivote de motor de cola. Bueno, y si todo les quedó bien y bien montado, pues el servo debería poder mover sin ningún esfuerzo el motor. Y cuando está centrado, debería quedar lo más centrado posible. No se les olvide poner Loctite en los tornillos. Y otra recomendación que les hago es que cuando coloquen las correillas plásticas, intercalen las correillas, una para un lado y otra para el otro lado, una para un lado y la otra para el otro lado, para que iguale las fuerzas que se hacen cuando uno aprieta las correillas hacia los 2 sentidos y quede lo más estable y equilibrado posible y la unión más fuerte posible. Las correillas tienden a insertarse como en la madera, entonces esto es muy fuerte, esto ya de ahí no se va a mover pero para nada. Entonces ahí queda su pivote de cola. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, denle like para que otras personas lo noten y se puedan beneficiar de esta información. Compártanlo con todos sus amigos. Y pues si no, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Recuerden seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter para que no se pierdan todo lo que estamos haciendo y todo lo que viene. Que yo ahí les voy montando foticos y también les voy montando videitos de los vuelos que normalmente no los monto acá en el canal de YouTube, sino que monto pedacitos en Instagram o en Facebook. Entonces, para que no se pierdan todas esas cosas, los links están en la descripción o en la cabecera del canal. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien, chao.